Dios te bendiga, qué bueno que estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios juntos en la última pregunta de esta serie, El Viaje, titulada ¿Cuánto más? Y es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Si ustedes, siendo malos padres y aún así le dan pan en vez de piedra a sus hijos, pescado en vez de una serpiente, pues cuánto más mi Padre Celestial, nuestro Padre, puede dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y esta pregunta se ve reflejada también a lo largo de toda la Escritura. Pablo también, cuánto más Dios no quiere darles, cuánto más Dios no quiere hacer en sus vidas, porque simplemente Dios es un Dios de toda provisión. Dios no es un Dios de solo comienzos. Dios no es un Dios de solo fin. Dios también es un Dios de proceso. Dios también es un Dios en el medio. ¿Saben? En el medio a veces es cuando peor y más difícil está la situación. En el medio es la incertidumbre de no saber si estamos en el final y en el principio. No vemos el principio, ya hemos caminado, estamos lo suficientemente lejos como para regresar, pero al mismo tiempo tampoco vemos el final, es incierto, y eso trae sobre nuestras vidas dudas y miedos y no esperanza. Pero aún en el medio, en el proceso, Dios provee y Dios sigue siendo Dios, porque Dios no nos ha puesto en esta carrera desprovistos de su presencia. Dice la palabra, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos ha dejado desprovistos del poder de su palabra, porque más de 7,000 promesas de la palabra de Dios para nosotros están en la Biblia, y al menos 365 de ellas dicen no temas. Y no nos ha dejado desprovistos tampoco del pueblo de Dios, porque su palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hacer luz y para contar juntos de las maravillas de nuestro Dios. Y como Dios no es un Dios de solo comienzos o de solo un fin, sino también de procesos, Dios también está en medio de tu enfermedad. Dios también está proveyendo en medio de tu necesidad. Dios también quiere proveer en medio de tu soledad, porque Dios lo que comienza, termina. Dios es un Dios que provee. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es la providencia divina? La providencia divina es la interacción, es la interrupción, es la participación de Dios en la historia por medio de dos agentes principales. Su misericordia para todos, sosteniendo, cuidando y preservando su creación. Dice la Biblia, el sol sale sobre buenos y sobre malos. Y también por medio de su poder, haciendo su obra para su propósito y su gloria. Así que el Dios que provee mediante el cuidado de tu vida, el Dios que provee mediante el poder en tu vida y a través de tu vida, es el Dios que quiere darte según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a lo largo de toda la Biblia, con el pueblo de Israel y con la iglesia, Dios se ha mostrado un Dios que provee. Pero la mayor evidencia de esto lo tenemos en un pasaje en Romanos capítulo 8 versículo 32, y la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 32 dice así: el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros, escuche bien, ¿cómo no nos dará también juntamente con él y de manera gratuita todas las demás cosas? Pongamos el pasaje en perspectiva. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Pablo está queriendo decir lo siguiente. Su argumento es que Dios da como garantía de su amor y de su cuidado a nuestras vidas lo que más ama y aprecia. Que Dios da como vivencia, como ejemplo, como testimonio de su verdad lo que más aprecia. Solo un Dios de lealtad, solo un Dios de amor inmortal, solo un Dios de veracidad. Y Dios es Dios porque ha mostrado su amor para con nosotros, dando lo que más amaba
para poder salvarnos a ti y a mí. La culpa cayó sobre Cristo porque la quitó de nuestros corazones. Y este es el ejemplo fundamental sobre el cual podemos decir que si Dios dio lo que más amaba como un ejemplo de lealtad, ¿cómo entonces no puede saciar en nuestras vidas las necesidades más profundas que tenemos? ¿Cómo Dios entonces no cumplirá todas las promesas que nos ha hecho si dio lo que más amaba y le importaba? Pues entonces esta promesa debe ser suficiente en nuestras vidas para replantearnos ahora mismo cuánto de Dios, además de su Hijo Cristo, tenemos en nuestras vidas. Cuánto más estamos procurando, cuánto más estamos buscando, cuánto más estamos deseando. Si Dios nos hiciera esa pregunta ahora mismo, ¿cuál sería nuestra respuesta? Pues Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en ustedes este mismo sentir, es decir, la misma mente, la misma actitud, la misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, yendo a la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Bueno, si nos hacemos la siguiente pregunta, y es, ¿cuánto más Dios no quiere darte si como Cristo tú no buscas primeramente a Dios y no buscas primeramente su presencia? ¿Cuánto más Dios no podría hacer en tu vida si procuras primeramente buscarle a Él antes que todas las demás cosas? Si lo primero que haces es en el día darle lo mejor a Dios, si procuras la excelencia, si procuras buscar el reino de Dios y su justicia antes que todas las demás cosas, ¿qué haría Dios en tu vida? ¿Cuánto más no te daría Dios si procuras primeramente darle a Él lo mejor? Fíjense cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Él no escatimó, Él no se reservó, Él no eximió lo mejor que tenía por el propósito por el cual Dios estaba enviando a su Hijo Cristo. Así también nosotros no podemos en nuestra vida eximir, buscar primeramente a Dios si realmente queremos un cambio y un poder transformacional en nuestras vidas. Si de verdad queremos la presencia del Espíritu de Dios, si de verdad queremos marcar la diferencia, no podemos hacer otra cosa en nuestras vidas primero que no sea darle a Dios el lugar que Él se ha ganado, porque ha entregado lo más que tenía a nuestra vida. La palabra de Dios en Mateo 6:33, busca primero, no tu justicia, busca la justicia de Dios. No busques tus propios beneficios, tus empresas, busca el reino, los negocios. Así dijo Jesús, aun cuando tenía 12 años de edad, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuánto de Dios estás buscando en tu vida? Haya pues en tu corazón este sentir que hubo en Cristo, el cual ser igual a Dios no fue tropiezo para cumplir el propósito de Dios, porque lo primero que buscó fue la voluntad de Dios en su vida. La segunda pregunta a través de este pasaje podría ser, ¿cuánto más Dios no podría hacer en tu vida si no ofreces tu vida a Dios? ¿Cuánto más no podría hacer Dios en tu vida si no sacrificas tu vida a Dios? Y así como Cristo puso su vida en la cruz, pues así Dios ahora pide que pongamos nuestras vidas en sus manos como un sacrificio santo, agradable a Dios. Si buscar a Dios es fundamental para llevarnos a la voluntad de Dios, pues también sacrificar nuestras vidas a Él es fundamental
para que Dios se glorifique en nuestras vidas, porque Dios sabe que si todavía seguimos viviendo bajo la carne, las obras de la carne solo serán las que logremos. Pero si vivimos por el poder del Espíritu de Dios, viviremos las obras del Espíritu en nuestras vidas. Por eso es fundamental lo que la palabra de Dios nos dice, que no solamente Dios reservó lo mejor, sino que lo entregó y lo sacrificó. Y ahora Dios te está llamando a que tú también te pongas en el altar, a que tú pongas tu vida, porque ¿a qué le agradan a Dios? ¿Los sacrificios humanos? No, a Dios le agrada el sacrificio de un corazón contrito y un corazón entregado a Él. Presenta tu vida a Dios como un sacrificio, como Jesús se sacrificó y se humilló, se despojó de sus atributos y sufrió la vergüenza, porque sabía que allí estaba la exaltación. Porque cuando morimos a nuestro antiguo yo, nace en nuestras vidas el Espíritu de Dios y su presencia en nosotros para marcar la diferencia. Si no estamos dispuestos a morir en la carne, nunca podremos experimentar lo que es vivir en el Espíritu. Por eso Dios te está diciendo, ten este sentir. Lo primero que hagas en tu vida sea buscar a Dios. Lo segundo que hagas en tu vida sea sacrificar. Está el factor, primero prioridad, y en segundo el factor dedicar, sacrificar y entregar. Y si ese es tu deseo, ¿por dónde empezar? Si es tu deseo buscar a Dios en primer lugar, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si es tu deseo sacrificar tu vida a Dios, tu tiempo a Dios, tus dones a Dios, tus finanzas a Dios, sabiendo que lo que pones en las manos de Dios, Dios lo bendice, Dios lo afirma, Dios lo preserva. Si ese es tu deseo, si esa es tu intención, entonces, ¿qué hacer? Bueno, la palabra de Dios nos declara que debes de comenzar pidiendo y alabando a Dios, y pidiendo con fe y con certeza, con confianza, pidiendo a Dios que haga grandes cosas en tu vida. Ora y alaba a Dios confesando las cosas que Él puede y quiere hacer en tu vida, porque la Biblia dice, conforme a tu fe será hecho. ¿Por qué no reciben? Porque no piden, y en ocasiones porque piden mal. Pero el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, también se le abrirá. Porque si alguna cosa piden en el nombre de Cristo, conforme a mi voluntad, escuchen, creyendo, os vendrá. Porque conforme a nuestra fe es el poder de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, pide en oración y alabanza que la obra de Dios en tu vida se perfeccione. Que tu espíritu busque primeramente a Dios. Que tu vida sacrifique a Dios, entendiendo que lo que pones en sus manos, Dios lo bendice y lo prospera. Dios lo multiplica y lo hace crecer. Pero tienes que orar, tienes que pedir y tienes que esperar, siendo consecuente con ello, haciéndolo con fe. ¿Y qué significa esto? Quiero hacerlo con una ilustración sencilla, una historia ilustrativa, que dice así. Un grupo de hombres que trabajaban en el campo salió de la iglesia en una ocasión siendo desafiados por la palabra poderosa de fe que el pastor les dio. Habló sobre la oración, habló sobre la fe, sobre pedir con convicción y confianza, con certeza. Y ellos estaban pidiendo, se pusieron de acuerdo para pedir por agua, necesitaban agua para la tierra. No llovió. Al otro domingo fueron a donde estaba el pastor y lo hicieron recriminando con dudas acerca de la oración y acerca del poder de la fe. Y el pastor le dijo, pero ustedes no pidieron con fe, pero ustedes no clamaron con confianza. Pero ¿cómo no? Si estuvimos toda la semana orando. Y el pastor le dijo, entonces, ¿por qué cuando no salieron de casa, no salieron con sombrillas? El punto es el siguiente. Si tenemos fe, tiene que verse. Si pedimos con convicción, tenemos que dar pasos de fe. Y nuestras vidas tienen que ir en consonancia
con la manera en que estamos esperando, pidiendo y confiando en Dios. Dios le dijo al pueblo, el Jordán se secará, pero también le dijo, da el primer paso. Dios le dijo a Moisés, el mar se abrirá, pero primero inserta la vara. Y Dios te está diciendo, cumpliré mi propósito en ti, pero primero búscame, pero primero sacrifica lo más valioso que tienes, en demostración de que yo soy lo más valioso que tienes en la vida. Y yo haré la obra en ti. Para concluir, Filipenses capítulo 2, 9. La última parte del versículo. Después que Jesús no eximió lo más importante, porque lo más importante para él era Dios, se sacrificó buscando la voluntad de Dios para su vida. Entonces, dice la palabra, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre hermoso, nombre sobre todo nombre, y en su nombre serán dobladas todas las rodillas, pero noten, Dios exaltó a Cristo una vez que Cristo puso a Dios en primer lugar, el foco principal en su vida, y cuando sacrificó por Dios todo lo que tenía, Dios lo exaltó. Así también Dios exaltará en tu vida toda cosa que pongas en sus manos y sacrifiques en su nombre. Y Dios exaltará la paz por encima de la ansiedad en tu vida. Dios te dará una confianza inamovible por aquellas vanas preocupaciones que atormentan tu vida. Dios exaltará el gozo y la esperanza, no la amargura y la tristeza. Dios exaltará en tu vida la gratitud. Todo será llenado por los testimonios de Dios una vez que decidas buscar a Dios y sacrificar lo mejor que tienes a Él. Y Dios, que es leal, y Dios, que es verdadero, premiará tu fe, porque es una fe que acciona, es una fe que se levanta, que obedece y que avanza hacia el final del viaje que un día Él puso delante de nosotros. Pon tu mirada en Él, búscale, síguele, porque donde está Dios, nada te faltará. ¿Cuánto más tú decides?